Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su compañía. Como siempre, la invitación a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter en @NTN24 y mi cuenta personal @Joely Ramírez. Vamos a comenzar por el recorrido de la información. Es noticia la crítica a las autoridades mexicanas por la liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, el hombre identificado como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. López Astudillo había sido capturado el 17 de septiembre de 2015 y aunque se encontraba en un penal federal en febrero de este año, fue trasladado al reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Un juez determinó que las pruebas en su contra no eran suficientes para acreditar el delito de secuestro. Nos acompaña Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Pro Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar sobre el caso de Ayotzinapa. Un saludo a la audiencia. Me gustaría que nos ayudaras a explicarle a la audiencia, no solamente la que está en México, sino a nivel América Latina, porque definitivamente hay una preocupación por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las decisiones que están tomando otros niveles a nivel judicial, como por ejemplo la liberación de alias Gil. Miguel. Claro, es decir que hay una muy mala noticia en el caso porque se ha ordenado la liberación de uno de los acusados en el caso. A casi 5 años de los hechos, finalmente fue posible agotar uno de los juicios, llegar hasta la etapa final, y cuando el juez valoró toda la prueba que la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, fue presentada ante él, consideró que no había base suficiente para obtener una condena en contra de la persona imputada de delito. Esto es muy grave porque se consideró que la investigación estuvo plagada de irregularidades, que se cometieron violaciones a derechos humanos durante la investigación del caso Ayotzinapa, como lo fue el uso de la tortura, detenciones ilegales, retenciones indebidas, y por esa razón se consideraron ilícitas 64 de las 107 pruebas que la Fiscalía presentó en contra del imputado. Hoy se está desafortunadamente cosechando el resultado de una muy mala investigación que fue encabezada en gran medida por el gobierno anterior, y además eso también envía el mensaje de que otras personas que están detenidas y acusadas de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa vayan a la calle, y que la información que pudieran tener sobre el paradero de los estudiantes no sea entregada a sus familiares, sí, con lo cual se complica aún más la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación actual, Alejandro Encinas, obviamente dice que es un precedente muy grave, pero me llama la atención que dice que es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Quisiera entender como el trasfondo de la noticia. Es como si el gobierno del presidente actual, el gobierno federal actual, estuviera disputando contra el gobierno anterior, los que habían dicho la verdad histórica, que habían montado toda una red de investigación, algunas pruebas, etcétera. ¿Qué hay detrás de esta investigación, de este caso, que no alcanzamos a ver? Bueno, el gobierno actual, claro, lo que pone de colación es que quien tuvo en un primer momento la investigación lo hizo muy mal, además de obtener pruebas de manera ilícita,
desarrolló lo que en México se conoce como la mal llamada verdad histórica, porque en realidad fue una mentira bajo la cual se dijo a la opinión pública, se dijo a las madres y a los padres de los estudiantes que ellos habían sido incinerados en un basurero, que sus cuerpos habían sido reducidos a cenizas, después metidas en bolsas y desechadas en un río, al grado tal que no era posible, ni con el uso de la tecnología más avanzada, extraer prueba de ADN utilizable para la identificación forense. Sin embargo, a partir del trabajo del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formado por fiscales de Guatemala, de Colombia, abogados, un psicólogo también de España, se pudo determinar que esta teoría de caso, la llamada verdad histórica, no tenía base científica. Luego se confirmó con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, con lo cual pudimos notar que en realidad fue un caso muy mal investigado, muy mal armado. Y la noticia de esta sentencia absolutoria en realidad es un revés más a la verdad histórica, ¿no? Ahora, lo cierto es que hoy la responsabilidad por la investigación de los responsables y por saber dónde están los estudiantes desaparecidos le corresponde al gobierno actual y a la Fiscalía General de la República actual. Si bien la Fiscalía actual ya no depende orgánicamente del presidente de la República porque ya es autónoma por una decisión constitucional, aún subsiste la obligación de seguir acusando a los responsables y de seguir buscando a los estudiantes. Pero te diría que sí, que lo que se está señalando es que el mal trabajo que se hizo anteriormente hoy está teniendo unas consecuencias nefastas que se manifiestan en impunidad. Claro, pero se han notado mucha expectativa al gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, a su equipo, a los procuradores, etcétera, para que ahora sí encuentran la verdad de ese caso. Yo te pregunto, ¿en algún momento tú crees que se puede haber procesado al propio procurador Jesús Murillo Caram, el que en aquel momento ofreció lo que tú bien decías, lo que decía que era la verdad histórica, que está llena de todas estas inconsistencias? ¿De verdad pueden presentar ahora a los culpables, resolver la situación, darle paz a las familias? Porque parece que les puede quedar grande. Es un reto muy grande, porque la investigación estuvo tan desasiada y tan irregular que recuperarla va a costar mucho trabajo. Además, el tiempo pasa y por esa razón se agota, ¿no? Y en este momento es necesario investigar incluso también a los investigadores, a las primeras personas, fiscales, peritos que estuvieron a cargo del caso y que cometieron irregularidades muy graves. Además del uso de la tortura, se realizaron diligencias ocultas que no se informaron al expediente oficial del caso. Pero ciertamente hoy es mucho más complejo dar con la verdad en el caso Ayotzinapa. Hay que decir que el gobierno actual ha empeñado su palabra y sus esfuerzos en resolver el caso. El presidente de la República firmó un decreto presidencial, el primer decreto que firmó una vez que asumió el poder, para crear una comisión presidencial en la que incluso están integrados los familiares de los estudiantes desaparecidos. Hay 3 madres y 2 padres haciendo parte de esa comisión. Le dotó de recursos, pero esa comisión necesita ser apoyada también por la Fiscalía General de la República para que las personas que están en prisión y que pudieron haber participado en los hechos no sean puestas en libertad en caso de que haya elementos para sostener estas acusaciones. Y sí, lo que digo es que es un reto muy, muy grande el que tiene enfrente el gobierno actual frente a la principal exigencia de las familias, que es saber dónde están sus hijos desaparecidos. Claro, para concluir, el nivel de impunidad en México es altísimo. ¿Cuál es el Estado de Derecho que se vive actualmente en el gobierno mexicano?
Sí, el caso Ayotzinapa es un botón de muestra de la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país y de impunidad que se ha catalogado como que tenemos un 99% de impunidad. Muy pocos crímenes se denuncian, al grado de que se denuncian 8 de cada 100 y de esos 8 muy pocos se resuelven, ¿no? Al grado de que uno o menos de uno de esos 8 que se denuncian llegan a una sentencia condenatoria. Y eso se debe en gran medida a que el sistema de justicia mexicano basa la investigación en pruebas testimoniales, en dichos de personas, y no en el uso de la tecnología, no en intervenciones de comunicaciones legales, videocámaras, u otro tipo de tecnología y de prueba científica, sino eminentemente a partir de confesiones, muchas de ellas arrancadas bajo tortura, por lo cual el propio relator de las Naciones Unidas sobre el tema de la tortura ha concluido que en México existe una práctica generalizada de uso de la tortura, especialmente como método de investigación. La resolución del caso Ayotzinapa apunta a resolver situaciones estructurales de impunidad y de errores del sistema de justicia en México, que por un lado no resuelve las legítimas exigencias de verdad y justicia de las personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, y que por otro fabrica culpables en lugar de detener a las verdaderas personas responsables de los delitos cometidos. Te agradezco, Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por estos minutos para la tarde. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Hasta luego. 5 de la tarde, 15 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar la agenda informativa del día. Es noticia la carrera contrarreloj en España para formar gobierno. Los partidos Socialista y Podemos no han logrado alcanzar un acuerdo que le permita a Pedro Sánchez ser ratificado como presidente del gobierno español. Si el próximo 23 de septiembre no hay un pacto, serán convocadas nuevas elecciones. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Efectivamente, la posibilidad de la realización de unas nuevas elecciones generales aquí en España cada vez es más posible. Todo esto porque hasta este momento no existe un acuerdo de investidura aquí en el Congreso de los Diputados entre el Partido Socialista y el Partido Unidas Podemos. El gobierno del presidente Pedro Sánchez ya adelantó que no quiere ningún gobierno de coalición. La mutua desconfianza entre los partidos Socialista y Unidas Podemos ha evitado que hasta este momento se pueda llegar a un acuerdo de investidura. Pedro Sánchez retiró la oferta de un gobierno de coalición con Unidas Podemos luego de que Pablo Iglesias expresara su desacuerdo votando en contra de la investidura de Sánchez. Ahora los tiempos para formar gobierno se agotan y Sánchez solo ofrece a Iglesias cargos alejados del Consejo de Ministros. En este caso serían compartir responsabilidades de gobernanza del país, no en el Consejo de Ministros, y en todo caso, y por ese principio de prudencia que ayer tenía el presidente del Gobierno, permítame que con quien hablemos esto sea con Unidas Podemos y no con los medios de comunicación. Para Podemos, la nueva oferta de ocupar ese tipo de cargos es insuficiente y critica que Sánchez haya retomado la idea inicial de formar un gobierno monocolor. En un gobierno monocolor en el que el Partido Socialista acumula todos los sillones, no quiere compartir ninguna responsabilidad y lo que tenemos encima de la mesa es un modelo, como decía antes, que está fracasado porque eso nos llevó a una enorme inestabilidad en la que no se pudieron sacar adelante los presupuestos generales del Estado y lo que vimos es una repetición electoral en 8 meses. Así que creo que eso pues ya ha quedado claro que no es la buena solución para España. Se espera que en los próximos días el rey Felipe VI llame a una ronda de reuniones para constatar si hay un candidato a la presidencia del gobierno con los apoyos suficientes para hacerlo. Hasta ahora la posibilidad de unas nuevas elecciones está cada vez más cerca por la falta de esos acuerdos. Lo dicho, televidentes de la tarde, si hasta este próximo 23 de septiembre no hay un acuerdo de investidura aquí en el Congreso de los Diputados, se disolverán las Cortes automáticamente y se deberá convocar a nuevas elecciones. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el aumento en los señalamientos por abuso sexual contra Plácido Domingo. 11 nuevas acusaciones en contra del tenor salen a la luz. Una de ellas
es de Ángela Turner. Su testimonio se remite a hace una década, cuando tenía 28 años y fue llamada para cantar en la Ópera de Washington junto a Domingo entre 1999 y 2000. La mujer asegura que antes de salir a escena, el intérprete se acercó a su camerino e hizo tocamientos a sus partes íntimas. La denuncia de Turner se suma a la de 8 cantantes y una bailarina que se conocieron semanas atrás. Es noticia el pacto por la protección a la Amazonía que firmarán mañana representantes de países de la región. El texto busca alternativas para la conservación del llamado pulmón del mundo en la Amazonía brasileña. Una cumbre tendrá lugar en la ciudad colombiana de Leticia, a la que asistirán los presidentes de Colombia, Perú, Ecuador, Surinam y Bolivia, representantes de Venezuela y Guyana. En el encuentro se firmará una declaración en la que se especifican acciones concretas para preservar la reserva. El documento incluye un itinerario de actividades en las que participarán otros países de la región y la comunidad internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló su participación en la cumbre por recomendaciones médicas antes de la cirugía a la que será sometido. Se desconoce si designará a algún representante. Es noticia la inflación desbordada en Venezuela. La dolarización de facto afecta cada vez más el salario de los ciudadanos. Según la Asamblea Nacional, el índice inflacionario de agosto se ubicó en 65,2%, lo que hace que tan solo 2 productos de la canasta básica puedan comprarse con un salario mínimo. Hola, buenas tardes. En Venezuela la inflación del mes de agosto se ubicó en 65,2%, el doble de la inflación registrada en el mes de julio, cuando llegó a 33,8%. Esto según cifras de la Asamblea Nacional. Ellos indican que la situación es gravísima. El aumento de los precios ha sido escalofriante y los ciudadanos hoy nada más pueden comprar con un salario mínimo 2 de los artículos de la canasta básica. El índice de actividad económica cayó en un 43%. Seguimos en hiperinflación. La variación de los precios en el último año es de 135.379% y la variación acumulada de precios en el mes de agosto es de 2.674%. Así de grave está la crisis económica en Venezuela. Las cifras son alarmantes y los venezolanos las padecen cada día. La inflación del mes de agosto se ubicó en 65,2%, con un salario mínimo que ronda los $2 mensuales y que apenas alcanza para comprar 2 rubros de la canasta básica. Que si un arepito, si de repente unos camburcitos sancochados, con cualquier cosita uno tiene que comer porque ¿qué más se le va a hacer? Si te comen el desayuno, no te comen el almuerzo. Incluso los ciudadanos aseguran que estas cifras parecen cortas. Sus bolsillos, cada vez que van a comprar, se sienten más golpeados. El 65% se queda corto. Yo puedo creer que eso puede estar, normalmente uno va a comprar algo, puede estar por encima de los 300, 400. No, mucho más. Todos los días uno sale a comprar y los precios aumentan diariamente. No es así, diariamente las cosas van subiendo y no baja, nada baja, todo para arriba. Otros rubros que se encarecieron de forma abrupta son bienes y servicios en 113,5%, equipamiento del hogar en 92,2% y vestido y calzado en 78,3%. Hoy comprar ropa es casi una ilusión. Uno comprar hasta una ropita, que si la gente es el 31 de diciembre y el 24 de diciembre se compraba su ropita para sus estrenos. Hoy en día ya no se puede. Entonces si te compras la ropa no te compras la comida, si te compras la comida no te puedes comprar la ropa. Incluso ahora que está por iniciar el periodo escolar es un suplicio para los padres costear los uniformes y todo lo necesario. Al menos 33 salarios mínimos se necesitan para pagar lo más básico. No se puede alistar a un niño en la escuela. Con estos sueldos, con sueldo mínimo, tendrá la gente que hacer no sé qué para poder hacerlo. Asimismo, desde la Asamblea Nacional han señalado que efectivamente retirarse Mastercard del mercado venezolano no sería un impacto tan severo como pudiese haberse originado en años anteriores. Señalan que hoy la capacidad de consumo a través de mecanismos de financiamiento tal como tarjetas de crédito es casi nula en el país gracias a la política de encaje legal. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia un fallo a favor de la actriz Kate del Castillo. Un juez federal de México ordenó admitir las pruebas presentadas por la defensa del artista vinculadas a la demanda instaurada contra la Fiscalía General por dañar el honor de la actriz al iniciar una investigación en su contra por sus presuntos vínculos con el narcotráfico ante Joaquín El Chapo Guzmán. La investigación contra la actriz inició tras su encuentro con el capo en 2015 y por el que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició pesquisas para determinar si el artista había recibido recursos de Guzmán
para su marca de tequila o para el rodaje de una película sobre la vida del capo. De ser aceptados los documentos y los argumentos de afectación a la salud y reputación, el Estado mexicano deberá pagar, escuche usted, a la actriz $60 millones. Hay que recordar que ella hizo una campaña en la que denunciaba que el presidente Peña Nieto y su gobierno estaban haciendo una campaña de persecución, de desprestigio, porque no había logrado capturar al Chapo Guzmán, y a través de ella es como habría sido la localización de el ahora ya sentenciado líder del cártel de Sinaloa. El paso del huracán Dorian cerca a las costas de las Carolinas causó un tornado en la comunidad de Emerald Island, en Carolina del Norte. El fenómeno destrozó al menos 50 casas rodantes en la zona durante la mañana. Observe usted el tamaño, la gravedad de las afectaciones. Las casas totalmente volteadas de cabeza. Estas casas rodantes con las llantas hacia arriba, totalmente destruida tanto la infraestructura como las ventanas, totalmente inservibles. Basura, si me permite la expresión. La gente está asombrada por, evidentemente, estas afectaciones, por la gravedad, los daños causados por este huracán. Según reportes de las autoridades, por fortuna no hubo personas lesionadas. Los residentes del lugar habían atendido la orden de evacuación que era obligatoria. Dorian, que bajó de categoría 3 a 2, azota a esta hora Carolina del Sur, con lluvias torrenciales, inundaciones y vientos de hasta 185 kilómetros por hora. La marejada ciclónica podría alcanzar, según los expertos, hasta los 3 metros. Muchos lo comparan como si fuera como un tsunami. Así de fuerte, así de grave es la situación. Pero ahora se esperan hasta 30 centímetros de lluvia en Charleston y otros puntos de la costa. Se estima que más de 185,000 hogares y negocios permanecen sin servicio de luz. Y recordemos que esto es Estados Unidos, que hoy ha sucumbido ante la fuerza del huracán Dorian, que desde que tocó las Bahamas y conforme ha avanzado por la Florida, aunque ha reducido su intensidad, su categoría se ha hecho grande, se ha hecho fuerte, ha quedado detenido en algunos puntos y por eso es la magnitud del desastre. Se prevé que el huracán pueda tocar tierra entre esta noche y la mañana del viernes en Carolina del Norte. Las Carolinas están en alerta, los ciudadanos atienden los llamados de evacuación porque están observando la gravedad del impacto de este ciclón, que conforme pasan las horas baja o sube de intensidad. Ningún pronóstico ha logrado atinar cuál va a ser su ruta, en qué punto de tierra va a tocar. Tampoco han logrado determinar si definitivamente irá descendiendo hasta convertirse en tormenta tropical. Tuvo un sub y baja en las últimas horas. Primero subió de nivel, ahora volvió a degradarse. Los tornados están sorprendiendo a la gente. Definitivamente no hay pronóstico al cual atinar, únicamente la gravedad y la alerta permanente de Dorian, que ha causado sorpresa y daños graves en todos los puntos por donde ha tocado tierra. Y a esta hora el huracán Dorian se mueve de manera paralela a la costa del estado de Carolina del Sur. Lo tienen ustedes en su pantalla. Según el más reciente boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes, el ojo de Dorian está ubicado a 105 kilómetros al sur de Charleston y al sur-suroeste de Wilmington. El huracán avanza en dirección norte a una velocidad de 11 kilómetros por hora
pero su gravedad sigue siendo motivo de alerta para las autoridades, motivo de alerta de evacuación para todos los residentes de la zona. Según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, durante este jueves la tormenta castigará el litoral de las Carolinas durante todo el día. Ya lo hemos observado durante la mañana. Va a seguir afectando a Carolina del Norte el viernes, es decir, hasta mañana al mediodía, por lo menos en el pronóstico de hoy. Posteriormente, Dorian tomará rumbo hacia el Océano Atlántico, se alejará poco a poco de las costas. Sin embargo, a su paso dejará lluvias en Virginia y New Jersey. También hay alerta ahí. Carolina del Norte se prepara ante la llegada del huracán. Las autoridades instaron a los residentes del estado a mantenerse alerta, a tomar precauciones, reunir todos sus documentos necesarios, identificaciones, medicamentos que sean requeridos por si es necesario trasladarse a refugios, estar en permanente monitoreo de los medios de comunicación, de todas estas alertas tanto de evacuación como del impacto de las lluvias, de las inundaciones, guardar la calma, pero atender todas las alertas. El huracán Dorian está listo para desatar su furia en nuestro estado. La tormenta ha recuperado fuerzas, es grave y puede ser mortal. Esta es una tormenta peligrosa que ya está generando tornados en nuestro estado. Ahora, la alcaldía de la ciudad de Miami adelanta planes de recolección de ayuda humanitaria para ser enviada a los damnificados por el huracán Dorian en Bahamas. Las autoridades están pidiendo a los residentes de la Florida donaciones de medicinas, alimentos no perecederos y artículos de primeros auxilios. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, amplíanos esta información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hoy fue anunciado un acuerdo al cual han llegado representantes de las Bahamas aquí en el sur de la Florida junto a representantes de la ciudad de Miami. Básicamente con este acuerdo se busca que se agilice el proceso de envío de ayuda humanitaria desde la ciudad de Miami hacia las islas. Ya el alcalde Francis Suárez ha anunciado que 37 pallets de ayuda salieron esta mañana hacia las islas y otros 60 más estarían en camino el día de hoy. También se ha anunciado que 60 miembros del cuerpo de bomberos estarían viajando para prestar labores humanitarias. Estamos firmando con el gobierno de las Bahamas un acuerdo de cooperación que nos va a dar la habilidad de trasladar las diferentes islas para ayudar a los residentes de esas islas. También estamos mandando en fases nuestra unidad de búsqueda y rescate, que es la mejor unidad de los Estados Unidos de nuestro punto de vista. Ellos van a ir a evaluar la situación y van a seguir en diferentes pasos hasta un esfuerzo acumulado de 50 bomberos de esa unidad. Estamos anunciando hoy que hemos donado 60 pallets de insumos en el barco de Norwegian que se va hoy a proveer esos insumos en las Bahamas esta noche. También estamos trabajando con otra compañía que se llama RAV Bahama Relief Fund, que han acumulado 3 contenedores de insumos que también están enviando a esas islas necesitadas. Por su parte, la cónsul de Bahamas en Miami, Linda McKay, agradeció el apoyo de los habitantes del sur de la Florida y aseguró que se necesitan más voluntarios. Muchas agencias están allí en este momento. Tenemos también el Reino Unido, tienen a su Marina allí, como lo dije, la Guardia Costera, tenemos a la Cruz Roja y otras agencias en el terreno. Sé que han visto que tenemos al jefe José allá en las Bahamas, así que hay ayuda, pero por supuesto se van a necesitar voluntarios. Mientras tanto, los senadores de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, también hicieron una petición al gobierno federal para que sean removidos algunos requerimientos de visados para personas de las Bahamas que tengan familiares aquí en los Estados Unidos y estas personas puedan viajar con mayor facilidad. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Ahí las tienen en su pantalla. @NTN24,
@NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, la estela de destrucción del huracán Dorian y el aporte de la ONU para atender la emergencia. Todo esto bajo el agua, las inundaciones, carreteras bloqueadas, destruidas, comunidades y regiones incomunicadas. Eso es Dorian. Tenemos más después del corte. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Pese a que el huracán Dorian bajó de categoría de 3 a 2, Carolina del Sur padece las consecuencias de su paso. Lluvias torrenciales, inundaciones y vientos de hasta 185 kilómetros por hora se registran en este momento. El popular destino vacacional Middle Beach se prepara para recibir una marejada ciclónica que podría alcanzar hasta los 3 metros. Olas de 3 metros de altura con la fuerza del huracán, mientras que se esperan hasta 30 centímetros de lluvia en Charleston y otros puntos de la costa. Se estima que más de 185,000 hogares y negocios permanezcan sin servicio de luz. Observe el cielo. Se prevé que el huracán pueda tocar tierra entre esta noche y la mañana del viernes en Carolina del Norte. Más de 2.2 millones de personas han recibido la orden de evacuación preventiva. El archipiélago de las Bahamas intenta recuperarse tras el devastador paso de Dorian, que deja hasta el momento 20 muertos. A la ya grave situación, las autoridades hacen frente a los saqueadores que han aprovechado la tragedia para robar en viviendas y almacenes. En medio de la devastación, un conmovedor reencuentro entre madre e hijo fue noticia este jueves. Son las conmovedoras imágenes del reencuentro entre familiares que se vieron afectados tras el paso del huracán Dorian. La tormenta obligó a esta mujer a separarse de su madre y de su hijo durante la emergencia. La alegría por volver a ver con vida a sus seres queridos fue incontenible. Como esta, decenas de familias que ahora se reencuentran soportaron la intensidad de los vientos del ciclón más poderoso del que se tenga registro en el archipiélago. Ya no hay nada. No hay tiendas de comida, no hay puertos deportivos, no hay casas. El 80% de las casas han desaparecido. Además de la preocupación de las autoridades por atender las necesidades de la población, el gobierno trabaja para mantener el orden en las zonas más afectadas. En las últimas horas se han reportado varios casos de saqueos. El primer ministro aseguró que desplegará unidades de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. Además, actualizó el número de víctimas. Hay 20 muertes confirmadas en Abaco. Preveemos que este número aumente. Entre tanto, la ayuda humanitaria ya comenzó a llegar al territorio. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, las 70,000 personas que residen en Bahamas necesitan recibir asistencia humanitaria cuanto antes. Necesitamos mucha ayuda porque créanme, según lo que veo, y no soy un experto, va a pasar mucho tiempo antes de que veamos que se restablezca la electricidad. Toda la infraestructura se ha visto comprometida. Naciones Unidas entrega $1 millón para las labores de rescate tras el devastador paso del huracán Dorian por Bahamas. La ONU trabaja de la mano con las autoridades locales para establecer los casos y áreas prioritarios para recibir el apoyo de emergencia. Alejandro Rincón tiene toda la información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. La Organización de Naciones Unidas ha hecho eco a las evaluaciones preliminares que se han entregado sobre el impacto devastador del huracán Dorian sobre las Bahamas. Algunas declaraciones entregadas en las últimas horas indican que el daño ha sido tal que tomará por lo menos a una generación entera poder recuperar la normalidad o la totalidad de lo que fue destruido por ese fenómeno atmosférico severo. Y es un concepto que no resulta nada descabellado a la luz de imágenes como estas que tienen ahora en sus pantallas. Un nuevo video que ha sido revelado hoy por la agencia de noticias Reuters, que da cuenta del instante preciso cuando ese huracán de categoría 5, la máxima que hay, golpeaba con toda su fuerza a este territorio sobre el océano Atlántico. Es justo esa realidad la que hace ahora que la comunidad internacional emprenda los primeros esfuerzos de recuperación y de asistencia humanitaria, liderada
liderados en parte por la ONU, que hoy, a través de su Programa Mundial de Alimentos, destinó un gran paquete de ayuda. Por una parte, $1 millón, pero también desde Panamá empezarán a salir por vía aérea contenedores con raciones básicas de alimento y también con agua. Hablamos, NTN 24, con uno de los encargados de esta Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios a propósito de esta ayuda y de la dura realidad que se enfrenta ahora mismo en Bahamas. La primera prioridad a estas alturas es poder llegar a las personas afectadas, porque recuerden que muchas de las dos islas siguen inundadas, entonces esto limita las modalidades o los modos de transportes, todo se está haciendo de manera aérea. Las necesidades inmediatas que ya hemos podido darnos cuenta a través de estos vuelos de reconocimiento que tuvieron lugar ayer son principalmente acceso a agua potable, acceso a comida. El trabajo adelantado ahora mismo por la Organización de Naciones Unidas está en estrecha coordinación con la oficina del primer ministro de Bahamas. Ellos buscan establecer las prioridades, en particular en dos frentes, de acuerdo con lo que se ha precisado a NTN 24 por parte de estas entidades. Por una parte, la infraestructura sanitaria y de transporte de agua potable severamente afectada por cuenta del huracán, una infraestructura que suele ser esencial para atender este tipo de emergencias. Y adicionalmente, las vías de comunicación, hay áreas que todavía no son accesibles y que hasta cuando no puedan entrar allí algunos oficiales, pues no se podrá tener dimensión de las necesidades. Si hay personas que estén allí necesitando ayuda humanitaria y no se hayan podido contactar con nadie que esté en el exterior. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Culminó la conferencia anual de la CAF edición 23 en la capital de Estados Unidos. Durante los múltiples foros se conversó sobre la influencia de China en el hemisferio occidental, la desinformación en redes sociales y las próximas elecciones en 3 países latinoamericanos. NTN 24 es medio aliado de la conferencia y nuestra periodista Emiliana Molina habló con el presidente del Diálogo Interamericano, que nos da un resumen de lo que ocurrió. Emiliana. Así es, ¿qué tal? Pues hace pocas horas terminó esta conferencia de la CAF, también organizada por el Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos. Y a esta hora nos acompaña precisamente el presidente del Diálogo, Michael Shifter. Michael, bienvenido. Muchísimas gracias por estos 2 días de conversaciones ilustres e interesantes sobre Latinoamérica y las plataformas digitales. Cuénteme un balance de estas últimas conferencias. Bueno, el balance es muy positivo en cuanto a la calidad de los exponentes y los temas, que creo que fueron los temas más relevantes, que generaron mucho interés por parte del público. Hubo mucha participación, entonces yo tengo una evaluación bastante positiva, sobre todo comparado con conferencias anteriores. Todos han sido buenos, pero creo que esto ha sido muy especial. Ahora, el tono de los paneles de América Latina está en un momento complicado. Entonces no es que todo el mundo estaba como feliz, y creo que fue una mirada realista y equilibrada de la región, con gente que realmente tiene mucho conocimiento sobre los temas. Y después de estas conferencias y teniendo en cuenta que se vienen 3 elecciones importantes en Latinoamérica, ¿cómo vemos el futuro de la región? Bueno, yo creo que la región es bastante complicada. Yo creo que es muy riesgoso generalizar, porque cada país tiene sus características particulares, y yo creo que estamos en un momento de mucha fragmentación, que cada país va por su propio camino. Entonces, lo que estamos viendo en Argentina, que a lo mejor el nuevo gobierno que suma el 10 de diciembre va a ser diferente, va a ser Fernández y Fernández. El peronismo ha vuelto, no sabe exactamente qué significa, qué van a hacer, es otro momento, otro contexto, y no está muy claro. Pero obviamente el gran mensaje es que si no produce, no baja inflación, si no baja pobreza, lo va a pasar la factura. Y eso es lo que hizo los argentinos. Michael, y yo sé que solo hace horas acaba de terminar esta conferencia de la CAF aquí en Washington, a solo pasos de la Casa Blanca. Es muy temprano para preguntarle a qué invitados están aspirando para las conferencias en un año. Tenemos que pensar en eso. Yo estoy muy contento con la calidad de la persona. Muchos nunca han participado en la CAF. Estamos mirando gente nueva, gente joven, con distintas ideas. Creo que en la medida que es una cosa plural,
de verso es mejora la calidad. Yo creo que eso es fundamental. También quiero mencionar algo que es un dato muy importante. Por la primera vez hubo más mujeres que hombres como participantes. Excelente, un dato bastante interesante. Entonces, esto me da mucho orgullo, creo que es muy importante. Entonces, en las otras conferencias hubo más hombres que mujeres. Esta conferencia fue al revés, fue más mujeres que hombres. Entonces, estamos muy contentos para eso. Muchísimas gracias, Michael, por este análisis acá y también por darle esa plataforma a las mujeres. Encantado, con mucho gusto. Bueno, y nosotros estamos desde Washington en el Hotel Willard, donde se llevaron a cabo las conferencias de la CAF estos últimos 2 días. Ya pues culminaron el día de hoy estas conferencias con bastante información sobre redes sociales, también información sobre la región y el panorama en el hemisferio occidental. Nos vemos en una próxima ocasión. Los saluda Emiliana Molina y esto es un informe para NTN 24. Avanza el primer foro Ágora Bogotá, que reúne en la capital colombiana a líderes y empresarios del mundo para debatir sobre los desafíos que afrontan las grandes urbes. Las consecuencias de fenómenos migratorios como el de millones de venezolanos que salen de su país es tema de debate hoy en el encuentro del que NTN 24 es medio de comunicación aliado. En el Centro de Convenciones de Bogotá saludamos a Jairo Patiño con la información. Jairo. Hola, los saludo de nuevo desde el foro Ágora Bogotá y seguimos aquí, por supuesto, con invitados. Mi invitado de esta hora es una de las voces más autorizadas que viene aquí a Bogotá en este foro a hablar de mercados de desarrollo y de pobreza. Paul Courier. Paul, gracias por estar con nosotros y por aceptar esa invitación. Gracias por la invitación. ¿Cómo las ciudades, Paul, excluyen a los individuos hoy en día? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Para poder ver esto y entenderlo, no tienes que ir más allá de lo que ocurre en mi ciudad natal y en mi país y en Reino Unido y en lo que pasa con el Brexit. Reino Unido es muy bueno para las personas con buena educación, especialmente para las personas con buena educación en Londres. Ellos tienen muy buenos ingresos, pero Londres es una ciudad muy desigual. Las personas con mayor educación son más productivas, pero los menos educados quedan sumidos en ese sistema y se les entrega poco, no reciben mucho. Así que, aunque tienen habilidades, son muy mal pagados. Y en el resto del país las oportunidades son cada vez menores. Todo se concentra en Londres y por eso es que tenemos el Brexit, porque no es en contra de Bruselas, sino contra Londres. Cada región de Reino Unido e Inglaterra votó por el Brexit porque están hartos de Londres. Así que esa es la consecuencia de no incluir a todo el mundo. Paul, ¿qué ocurre en los países pobres, como usted menciona en su libro? Sí, en mi libro nosotros hablábamos sobre la situación en los países en el mundo que no han manejado poder asistir a todo el mundo o ser iguales con todo el mundo. Y en los últimos 10 años, desde que salió el libro, esto todavía se mantiene, esto sigue siendo cierto. Muchos de ellos todavía están divergiendo del resto de la humanidad. Y los problemas que causan esto, que llevan esto y a estas personas a ser pobres en primer lugar, usualmente siguen allí. Y en algunos aspectos es cada vez más difícil, no más fácil. ¿Por qué fracasan? Bueno, ¿por qué fracasan? Ellos típicamente tienen mercados muy pequeños, los países pequeños, con estos mercados o por estos mercados. Las firmas no se interesan en ir ahí. Ninguna firma, ninguna compañía quiere ir y ser pionera del mercado, porque si tienen éxito van a ser copiadas, lo cual es malo para la compañía, y si fallan, la inversión va a ser fatal. Así que es un problema de coordinación en lograr que estos países se levanten del suelo, como lo es hacer que una ciudad se levante del suelo. Necesitas un esfuerzo coordinado para que las compañías vayan allí. Muchas de estas ciudades y estos países no han manejado esto. ¿Cómo ha cambiado esta situación en los últimos años?
Sí, bueno, tienes algunos países que han manejado escapar de la trampa. El mes pasado yo fui a Etiopía y a Malawi. Ambos eran uno de esos países que estaban sumergidos en problemas, pero Etiopía ahora está escapando de la trampa. Su gobierno por los últimos años ha hecho grandes inversiones en infraestructura económica, electricidad, carreteras, inversión en educación, sí, por supuesto. Así que tiene una gran base de fuerza de trabajo razonablemente capaz. Malawi todavía no ha hecho eso. Así que Malawi sigue estancada como lo estaba hace 10 años. Y Ruanda, donde constantemente voy, también ha logrado escaparse. Un buen gobierno que ha tomado decisiones sabias de hacer responsables a los oficiales por lo que hacen y enfocar a sus oficiales y monitorear el trabajo que están haciendo. Y en un buen sentido tienen responsabilidad local. Un sábado al mes toda la población sale y limpia la capital, limpia la ciudad. Ustedes deberían intentar eso en Bogotá. Cali es una ciudad muy limpia y bien mantenida. Okay. Thank you so much, Mr. Muchísimas gracias, señor Paul. Ok, esta es, por supuesto, las voces de una de las personas más autorizadas que está aquí en el Ágora Bogotá, hablando, por supuesto, ustedes ya lo oían, de economía, de pobreza, de generación de valor, porque, entre otras cosas, el señor Paul es experto en la pobreza en el África, la ha estudiado en sus múltiples publicaciones y en los libros que tiene. Esto es todo por el momento. Desde el Ágora Bogotá me despido. Ustedes tienen mucho más a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. Contundente respuesta del gobierno de Colombia ante nuevas amenazas del régimen de Venezuela. El presidente Iván Duque señaló que está dispuesto a defender la soberanía de su país. El jefe de Estado además calificó de bravuconada el anuncio de Nicolás Maduro de desplazar hasta la frontera común un sistema de misiles. Duque reiteró la denuncia de que el madurismo está protegiendo a grupos criminales colombianos en su territorio. La tensión entre el gobierno colombiano y el régimen de Maduro va en aumento. Ante las continuas amenazas y denuncias sobre un supuesto ataque de Colombia a Venezuela, este jueves el presidente Iván Duque remarcó el respeto a territorio extranjero. Primero vamos a hablar las cosas como son. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Insistió en que Maduro protege en su territorio a grupos criminales colombianos. A todos los cabecillas del ELN como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Se refirió además ante la más reciente amenaza del madurismo. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Pero además, que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Y es que en la noche del miércoles, Nicolás Maduro anunció el refuerzo de presencia militar en la frontera con Colombia. Ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Desde inicios de esta semana, el régimen venezolano decretó una llamada alerta naranja en la zona de frontera ante una presunta agresión por parte de Colombia. En Venezuela califican como una burla la medida del régimen venezolano de desplegar un sistema de misiles en la frontera con Colombia. Piden a Nicolás Maduro activar el aparato productivo del país para acabar con el hambre y la miseria que sufre el pueblo venezolano. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, considera una burla que se pretenda activar sistemas de armas en la frontera mientras los ciudadanos no tienen ni con qué comer. Será el mismo sistema misilístico transportado por una iguana que nos deja sin luz. Es triste pensar que una persona que usurpa el poder como ese señor y que además usurpa nada más y nada menos que la presidencia de la República,
pretenda seguir burlándose de una nación que hoy tiene hambre. Y por cierto que la única sorpresa que quiere el pueblo de Venezuela hoy es poder levantarse en la mañana y poner una arepa sobre la mesa, cosa que cada vez es más difícil y casi que imposible para la mayoría de los venezolanos. Son elementos de distracción a los verdaderos problemas de la nación. Es un elemento, por supuesto, completamente de distracción para generar una atención que le permita hacer que los venezolanos se olviden del drama diario, del drama del hambre, del drama de la falta de medicina. El ciudadano común rechaza que se pretenda imponer una guerra que no existe. Lo indispensable es reactivar el aparato productivo y no las armas. Que reactive el aparato productivo, es la única forma de que este país salga adelante. O sea, con las guerras no vamos a lograr nada. Los misiles los tienen que dejar para otro momento, o sea, realmente ahorita no tenemos guerra. Yo creo que la peor persona que nos está haciendo la guerra es el mismo gobierno. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció a Nicolás Maduro ante organismos internacionales por proteger a grupos criminales en territorio venezolano. No en vano, el señor usurpador Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades que en Venezuela son bienvenidos estos paramilitares, estos guerrilleros, estos irregulares colombianos que además hacen vida cotidiana en Venezuela. La diputada Elsa Solórzano aclaró que para que haya elecciones parlamentarias se debe vencer el periodo. Dijo que lo que sí debe haber son elecciones presidenciales. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Nos acompaña el general Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y ex canciller venezolano. General, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le agradezco la llamada y un saludo cordial al pueblo colombiano. General Ochoa, por un lado escuchamos al gobierno colombiano decir que va a defender su soberanía, que va a reiterar este llamado evidentemente al diálogo, pero desde esta postura de no dejarse intimidar. Incluso el presidente Duque calificaba como una bravuconada los dichos de Nicolás Maduro, la activación de este sistema misilístico en la frontera. En este momento, ¿en qué etapa de la relación están Colombia y Venezuela? Bueno, la situación es muy tensa. Eso es un proceso que viene hace muchos años, ¿no? Empezó desde la época de Hugo Chávez y ha continuado haciéndose cada día más difícil con el gobierno de Nicolás Maduro. De todas maneras, yo quiero señalar lo siguiente, ya que el tiempo es muy corto. Fíjese, lo primero que hay que entender es que esto que está ocurriendo, porque hoy hubo también una filípica de la vicepresidente, ¿no?, Delcy Rodríguez, en donde señalaba también el problema con Guyana. A mi criterio, lo que se estaba buscando es sensibilizar al pueblo venezolano por razones de soberanía, con el objeto de convocar elecciones para la designación de una nueva Asamblea Nacional antes de cumplirse el periodo correspondiente a la actual Asamblea Nacional. Entonces, como se han dado cuenta que el ataque que han venido, la bandera que han venido tomando en relación con los Estados Unidos no ha tenido efecto, porque en Venezuela pues nunca ha habido tensiones con los Estados Unidos, están tratando de ahora fortalecer el problema con Colombia y con Guyana, que son dos problemas que siempre han existido en la psicología del venezolano por razones de orden territorial e histórico. Entonces, con eso tratar de ganar las elecciones parlamentarias. Yo le recomendaría al gobierno colombiano que no tomaran esa bravuconería de Nicolás Maduro como algo real y cierto, y no caigan en la provocación que está tratando de generar el propio presidente Maduro. Usted le dice al gobierno colombiano que no caiga en esta bravuconada, que no caiga en la trampa, pero entonces, ¿cómo debe avanzar el gobierno colombiano si es que se trata de una amenaza para la seguridad tanto de Colombia como para la región? El hecho de que el madurismo permita las actividades de grupos narcoterroristas en su territorio. Ese sí es un verdadero problema. La opinión pública venezolana ha venido señalando, por considerarlo una realidad, de que existen grupos de ELN y de la FARC aquí en el territorio venezolano. Eso es una realidad y Colombia tiene la razón de señalarlo, ¿no? Pero tampoco pueden caer en la provocación. Una guerra entre Venezuela y Colombia es una tragedia para los dos países y no creo que eso esté planteado. Hay que darse cuenta de que la situación venezolana es muy complicada
para poderse imaginar que está en condiciones para ir a una situación de orden militar. La situación venezolana es de tal gravedad que no está en condiciones para enfrentar una situación de ese orden. Eso debe saberlo el gobierno colombiano y el pueblo colombiano, y sencillamente no tomar en cuenta la bravuconada, porque lo que está buscando es provocar una tensión con la finalidad de lograr objetivos internos en Venezuela. Entiendo que el ejército venezolano pueda tener estas fisuras, que no le vayan a responder las filas, los uniformados, a una orden de un llamado de guerra de Nicolás Maduro, incluso ni siquiera de manera inmediata ni siquiera convocándolo con semanas de anticipación. Pero ¿no será a través de grupos armados, terroristas, que se pueda iniciar este ataque desde el madurismo con el ELN, con estos reincidentes de las FARC al gobierno colombiano para desestabilizarlo también? Bueno, fíjese, eso es una realidad. Los grupos guerrilleros colombianos tienen como zona de alivio a Venezuela, y de aquí salen los ataques al territorio colombiano. Ahora, después de que se ha roto pues prácticamente el proceso de paz con la declaración de Iván Duque, del senador, va a ser un verdadero problema, y no creo que debería el gobierno colombiano caer en esa provocación, porque le generaría complicados problemas. Yo pienso que es preferible, Iván Márquez, perdón, que me tuve un lapsus mental. Realmente yo pienso de que el gobierno colombiano tiene que entender que todo esto de lo que es una maniobra interna con fines electorales en Venezuela. Los riesgos de que las Fuerzas Armadas de Venezuela ataque a Colombia son relativamente inexistentes. El madurismo está tratando de mover la frontera, justamente poniendo estos misiles, de alguna manera permitiendo la operación de grupos ilegales para precisamente provocar que el gobierno colombiano pueda cruzar esa delgada línea y por una cuestión de metros desencadenar una escalada de violencia. Bueno, eso sí puede ocurrir, fíjese. La movilización militar siempre tiene ese riesgo, porque como usted conoce, las fronteras venezolano-colombianas no tienen una delimitación clara, ¿no? Son territorios abiertos. Por lo tanto, es muy fácil que unidades que están desplegadas puedan confundirse y haya un enfrentamiento. Hay que tratar de evitar que eso ocurra, y ojalá tanto los comandos militares venezolanos como los comandos militares colombianos lo eviten, para evitar un enfrentamiento mayor entre Venezuela y Colombia. Fíjese, de todas maneras, yo creo que la situación no hay que analizarla como que si estuviéramos al borde de una situación militar en este momento. Es verdad que pueden ocurrir ataques de grupos irregulares colombianos en el territorio colombiano provenientes de Venezuela. Eso sí es una realidad a la cual sí debe estar preparado el gobierno colombiano para darle respuesta. Pero imaginarse que ese despliegue del cual ha realizado o ha señalado que va a realizar el gobierno de Venezuela, no hay que tomarlo muy en cuenta, porque a mi criterio lo que está buscando es lograr impactar el nacionalismo venezolano para tratar de ganar unas elecciones que piensan convocar para la Asamblea Nacional Venezolana. Y entonces, en ese sentido, ante esa alerta de adelantar las elecciones, ¿cuál debe de ser la reacción tanto de los opositores al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, como de las autoridades colombianas? Bueno, fíjese, las autoridades colombianas deben tratar, ¿no?, de no caer en la provocación. Ojalá pues tengan la frialdad y el criterio para evitarlo. Como le digo, a veces la movilización militar puede traer incidentes, ¿no? Hay que tratar de evitarlo, porque una tragedia, una guerra entre Venezuela y Colombia, primero que no va a ocurrir porque no tenemos ni Colombia ni Venezuela los medios suficientes para ir realmente a una guerra. Sí. ¿No? Sería un enfrentamiento de muy poco tiempo, ya que no tenemos las condiciones militares para ir a una verdadera guerra. Eso es una situación que tenemos que conocer tanto los venezolanos como los colombianos. Por lo tanto, todo esto que está haciendo Nicolás Maduro tiene un objetivo interno, y así lo debe entender el gobierno colombiano. Ahora, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? La oposición venezolana tiene que decidir si debe convocar o no a ir a elecciones. Ese es el gran temor que tiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro aspira
que ocurra lo mismo que ocurrió en las elecciones de mayo y las elecciones de alcaldes y gobernadores, que la oposición decida no ir a las elecciones por las irregularidades que vienen ocurriendo en el manejo electoral, y de esa manera lograr evitar, lograr que los venezolanos asistan masivamente a las elecciones. Si el pueblo venezolano, ¿no?, que actualmente es absolutamente respalda a la oposición, si el pueblo venezolano decide ir a votar, el gobierno de Maduro no tiene ninguna posibilidad para obtener un triunfo. Las encuestas están dando un rechazo al gobierno de Maduro superior al 85%. Su popularidad apenas alcanza el 15%, cuando el líder de la oposición venezolana sobrepasa el 60%, el señor Guaidó. Por lo tanto, si el propio señor Guaidó toma la bandera de convocar a las elecciones, estoy seguro que el gobierno de Nicolás Maduro sería derrotado claramente en unas elecciones parlamentarias. Lo que está buscando justamente es sembrar o incentivar el nacionalismo con esta bandera de enfrentarse a Colombia y a Guyana para de esa manera lograr ganar las elecciones. ¿Aló? Le agradezco su tiempo, general Fernando Ochoa Antich, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Un gran saludo al pueblo colombiano. Hasta luego. Llamado a Migración Colombia al gobierno de Ecuador, el director del organismo, Christian Kruger, visitó la frontera común y el puente de Rumichaca, donde 150 ciudadanos venezolanos permanecen varados luego de que la administración de Lenín Moreno impusiera como medida presentar visas para ingresar al territorio. El funcionario hizo un llamado para que Ecuador abra un corredor humanitario y le permita el paso a quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro. Ayer culminó precisamente esta semana de reunión de 2 días entre autoridades de Ecuador, Perú y Chile para el intercambio de experiencias en el manejo de flujos migratorios en la región. Está con nosotros Raúl Sangüesa, director general de Asuntos Consulares de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está usted, Joalí? Mucho gusto. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primera reunión que mantuvieron las autoridades de estos 3 países? Mire, Joalí, en realidad no es la primera reunión, es la primera reunión de Chile, Perú y Ecuador, que somos países que hemos adoptado como política respecto del flujo migratorio venezolano la idea de visas humanitarias, visas de turismo, etcétera, como un mecanismo para lograr trabajar con el flujo migratorio que proviene de Venezuela. En ese sentido, fue una reunión fundamentalmente técnica, práctica, destinada a analizar cómo trabajamos conjuntamente dentro de un espacio que es Chile, Perú y Ecuador, que está hoy determinado por la vigencia de un sistema de visas. ¿Y qué información podrían compartir? Porque se hablaba de un mecanismo para compartir información de visas que ya fueron otorgadas o de las que fueron rechazadas. ¿Qué tipo de información y en qué les puede ayudar? Mire, fundamentalmente el problema básico es que hoy día un venezolano que se presente con alguna visa chilena necesita otra visa para pasar por Ecuador y otra para pasar por Perú y llegar a Chile. Entonces, la primera idea es que cuando se presente a la frontera externa común, que en este caso sería Rumichaca, el venezolano pueda exhibir su visa chilena y pueda cruzar sin requerir ningún trámite particular en Ecuador y en Perú. Y lo mismo con respecto al ciudadano venezolano que se presente en el Paso Libertadores, en la frontera chileno-argentina, que pueda exhibir su visa ecuatoriana y con eso avanzar sin problema por Chile, por Perú y por Ecuador. Ese es un elemento concreto. Eso es para avanzar, no es una visa de residente ni un permiso de permanencia, ¿es para avanzar? Es fundamentalmente, dado que el principal problema que tenemos con nuestros amigos venezolanos que están circulando por América del Sur son los problemas documentales, es tratar de erradicarlos en un país de manera que ese país les pueda garantizar el mínimo documental para poder trabajar, residir, ubicarse. Yo quisiera recordar que nosotros tenemos más de 400.000 venezolanos que acogemos en nuestro territorio y estamos bastante lejos de Venezuela. Bienvenidos sean, en el entendido de que puedan entrar e incorporarse lo más rápidamente posible al mercado chileno y puedan trabajar y hacer su aporte en esta comunidad de vida. ¿Esto se puede traducir en un corredor humanitario? No. Esto es muy distinto. Esto es
la posibilidad que tenga un venezolano que ya tiene su visa chilena para pasar por Ecuador y por Perú sin necesidad de tener que realizar otros trámites ante esos dos países. Las diferencias puntuales entre este sistema y un corredor humanitario, ¿cuál es? Porque había una petición expresa por parte del director de Migración Colombia, de Christian Kruger. La diferencia fundamental es que la persona que cruza ya tiene una visa que lo radica en un determinado país. El venezolano que venga hacia Chile y que ya tenga su visa hacia Chile, la puede mostrar en Ecuador y en Perú, y con ese solo hecho pasa. Ahora, el punto es cómo el funcionario ecuatoriano acredita que esa visa es efectiva y que, por lo tanto, él realmente viene hacia Chile. Y en ese sentido, la cooperación consiste en trabajar entre las distintas migraciones, migración Ecuador, migración Perú, migración Chile, en orden a poder establecer la veracidad de la documentación. Tenemos nosotros en este momento en frontera, en territorio peruano, ciudadanos venezolanos que quieren venir y que no tienen ni siquiera pasaporte para poder pasar a Chile. Entonces, se trata de establecer mecanismos que permitan mejorar la situación documental de nuestros hermanos venezolanos que andan recorriendo América del Sur. ¿Cuántas personas podrían verse beneficiadas con este sistema? Todos aquellos que saquen visa o ecuatoriana, o peruana, o chilena. ¿Y por cuánto tiempo? Eso va a depender de cada uno de los países. No, estamos más o menos de acuerdo, tanto la visa de responsabilidad democrática chilena, que está en vigencia desde abril del 2018, la estableció el presidente Sebastián Piñera como una manera de facilitar la llegada de venezolanos, como la visa humanitaria peruana, como la visa humanitaria ecuatoriana, son visas de residencia por un año. Entonces, y que después se renuevan dentro del territorio. Y en este caso, ¿tienen el acceso, por ejemplo, a trabajo, a tener una vida un poco más regular, a escuela, o a qué les da acceso? Esa es exactamente la idea. Mire, la experiencia nuestra nos muestra que cuando las personas entran como turistas a Chile y tratan de cambiar su estatus migratorio dentro del país, tienen una demora de varios meses en obtener su documentación de identidad que los habilita para trabajar. Al acceder mediante visa, que es un mecanismo de ordenación migratoria, la persona obtiene su documentación inmediatamente. La experiencia nuestra, porque nosotros llevamos ya un tiempo implementando el sistema, es que cuando un venezolano entra con visa de turistas, se demora entre 10 y 11 meses en poder trabajar. En cambio, cuando entra con visa de residencia o con visa de responsabilidad democrática, está en alrededor de 8 semanas ya en condiciones de trabajar. Ok. Y con esas... Bienvenidos sean todos en la medida que entren con el mecanismo que corresponde a cada país. Bienvenidos sean en esas circunstancias, pero ¿cuál será el tope de este visado que pueda alcanzar el gobierno chileno? Porque hay muchas expectativas, hay muchas mediciones que hablan de que el número de venezolanos que dejen el país no solamente no se va a frenar, sino cada vez va a ser en aumento, va a salir mucho más gente. ¿Cuál va a ser el tope que el gobierno chileno va a poner? A ver, Chile tiene una política respecto de Venezuela que está determinada porque en su momento Venezuela recibió a muchos chilenos. Entonces, nosotros, más que un tope numérico, queremos hablar de una limitación o de una norma de forma. Bienvenido sea todo venezolano que obtenga su visa de residencia, su visa de responsabilidad democrática, que lo habilita para trabajar en Chile. Porque de esa manera se incorpora rápidamente y al hacer su comunidad de vida en Chile, nos enriquece a nosotros. Señor Sangüesa. Mientras tanto, no estamos hablando de un tope, ese no es un tema que se plantee en este momento. Lo importante es que al entrar de manera regular, ellos pueden entrar a trabajar inmediatamente. Pueden entrar. Entran protegidos y bienvenidos sean. En términos de salud, también estarían protegidos, de educación, porque también muchas familias están viajando con niños. Absolutamente, esa es una prioridad fundamental para nosotros y por eso mismo la importancia de que entren con su visa de responsabilidad democrática los habilita. Ellos tienen derecho, los niños tienen derecho, independientemente de su condición migratoria, a los derechos de salud, educación, etc.
pero al entrar mediante su visa, el Estado puede enfocar mejor sus políticas públicas para acompañar a estos que van a terminar siendo nuevos chilenos. Organismos internacionales habían pedido que se les otorgara el estatus de refugiados. ¿Cuál es la diferencia, los pasos que todavía faltan de este visado de responsabilidad democrática a que se les otorgue la calidad de refugiados? Lo que pasa es que el tema del refugio está estrictamente establecido tanto en la Convención del Refugiado como también en las normativas chilenas sobre refugiados, de manera que si hay casos de refugio que se presentan en la frontera y corresponde que se den, se darán. Ahora, lo que tenemos que hacer es que el venezolano que está migrando porque quiere venirse a vivir a Chile, porque decidió venir al fin del mundo y formar su proyecto de vida con nosotros, tenga todas las facilidades para incorporarse lo más rápidamente posible al mercado de trabajo y pueda de esa manera aportar con su esfuerzo, con su trabajo, al porvenir común de la nación que lo acoge, que en este caso es Chile. A partir de que se compartan estas informaciones entre estos tres gobiernos, ¿a partir de cuándo comienzan a funcionar este tipo de visados que otorga todos estos beneficios que usted ya nos explicó? Es que en el hecho ya estaban operando, porque en el hecho desde abril del año pasado los venezolanos, hay alrededor de 160.000 venezolanos que han postulado para obtener la visa de responsabilidad democrática y hay más de 50.000 que ya han entrado con su visa regularmente a Chile. Y a su vez, en el caso de Perú, desde junio estaban operando las visas humanitarias peruanas y desde agosto, entiendo, están operando las visas humanitarias en Ecuador. Entonces, lo que estamos haciendo es unificar la normativa de manera de que tengamos más o menos los mismos requisitos y las personas puedan escoger en qué país quieran instalarse. Esto entonces ya está unificado en estos tres países. Absolutamente. La política de visas, tanto Ecuador, Perú y Chile, tenemos una política de visas respecto a nuestros hermanos venezolanos que está destinada a facilitar su inserción en las economías locales. Ahora, ¿cuál es la experiencia que ha tenido el gobierno chileno con estos migrantes venezolanos? Porque en muchos países se están reportando que son víctimas de bandas del crimen organizado, de trata de personas, de explotación sexual. ¿Cuál es la experiencia que ha vivido Chile de estos migrantes que salen sin documentos, sin dinero y pues tratando de buscar una vida mejor? A ver, nosotros, primero que nada, el presidente Sebastián Piñera, cuando se hizo cargo del gobierno el año pasado, estableció, respecto de toda la situación de Venezuela, estableció una política determinada por tres ejes. Primer eje, los chilenos que están en Venezuela. Nosotros estamos apoyando a los chilenos que están en Venezuela, implementamos un programa que se llama Esperanza, que son aviones, estamos mandando más o menos entre 1 a 2 aviones por mes a buscar a nuestros compatriotas a Venezuela. Acaba de llegar el 8º vuelo y ya tenemos alrededor de 900 chilenos de regreso a Chile con sus familias. Eso para nosotros es muy importante porque conlleva alrededor del 10% de la masa del conjunto de chilenos que vivían en Venezuela. El segundo eje son los venezolanos que vienen a Chile y ahí la instrucción presidencial ha sido favorecer la llegada rápida y la inserción rápida en la economía de Chile. Para nosotros, los venezolanos, al igual que en su momento los colombianos, los peruanos, ecuatorianos que se han venido a vivir a Chile, son nuevos chilenos que van a compartir su comunidad de vida con nosotros. No son chilenos de origen, sino que son chilenos de destino. Y la tercera es el elemento respecto de la crisis que está viviendo Venezuela, que corresponde al elemento político, en donde el gobierno chileno ha sido bastante claro en su pronunciamiento. Entonces, este esfuerzo de coordinación que estamos haciendo con nuestros amigos peruanos y con nuestros amigos ecuatorianos consiste en facilitarle al migrante venezolano que quiera venir a Chile el poder venir e instalarse, que pueda lo más rápidamente posible contribuir a la prosperidad común. Entiendo el esfuerzo y el apoyo que le están dando a los venezolanos, pero ya no cabe ninguna posibilidad para que el gobierno chileno levante la petición de visas para venezolanos. Una petición que había hecho el gobierno de Colombia al gobierno de Ecuador recientemente. Lo que pasa, mi estimada Joely, es que si la persona entra sin visa, se va a demorar 11 meses en poder trabajar en Chile.
esos 11 meses va a estar sujeta a la red de trata, no va a poder contratar, no va a poder mandar remesas, no va a poder arrendar una casa para vivir. En cambio, si entra con visa, en 8 semanas va a estar ya trabajando, va a estar contribuyendo, va a estar pagando sus impuestos, va a estar cumpliendo la ley. Entonces, para nosotros, el tema del número es importante, pero lo más importante es el estatus en el que entre. Y el mejor estatus para entrar a Chile es diciendo que se quiere venir a vivir con nosotros. Bienvenido sea, incorpórese rápido, saque su documentación y comience a colaborar en la prosperidad común. Raúl Sangüesa, director general de Asuntos Consulares de Chile, gracias por su paciencia para explicarle al auditorio de las Américas estos detalles puntuales de este documento que ya está en vigor. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Hasta luego. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban antes a nuestro canal de YouTube NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, las entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. El gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en 5 de los 22 departamentos del país. La medida fue adoptada tras la muerte de 3 soldados que participaban en un operativo contra el narcotráfico. Según el presidente Jimmy Morales, un grupo de campesinos atacó la patrulla militar para proteger a los traficantes de drogas. El estado de sitio supone la suspensión de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión y porte de armas durante 30 días. Se establecerá un estado de sitio en algunos municipios del departamento de Izabal, del departamento de Zacapa, del departamento del Progreso, del departamento de Petén y del departamento de Alta Verapaz. El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudodefensa de los derechos humanos. A esta hora está con nosotros Jorge Luis Donado, Procurador General de Guatemala. Procurador, bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme a ustedes. No, a usted, gracias por atendernos. ¿Qué se está viviendo en este momento en Guatemala con este estado de sitio? Bueno, es una medida excepcional que se toma en ciertos departamentos en consideración a los hechos lamentables que se dieron el 3 de septiembre, en donde se asesinó a 3 miembros del ejército de Guatemala por parte de un grupo que de alguna forma generaba cobertura a estructuras de narcotráfico que operan en nuestro país. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque hay versiones encontradas. La oficial es la que acabábamos de escuchar, pero leyendo reportes de prensa locales se habla de que un exguerrillero llamado César Montes indica que la población del Estor mató a estos soldados en legítima defensa después de que abrieran fuego contra un grupo civil desarmado de 200 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me iría al tema de la evidencia que se puede tomar a partir de los mismos hechos que se dieron. Primero, no existe ningún tipo de justificación y es irresponsable por parte de este señor Montes, en donde pretende justificar el asesinato de 3 miembros de las Fuerzas Armadas por un supuesto ataque que se hizo. Y digo supuesto porque no existe ningún tipo de evidencia en donde justifique tal situación, cosa que es totalmente injustificable. Al contrario, las heridas que presentan los miembros de nuestro ejército denotan cabalmente la hazaña con la cual fueron asesinados. O sea, ellos fueron desarmados y se les disparó con sus mismas armas. Es una situación que el mismo señor Montes refiere con relación a la forma en que se asesinó a nuestros soldados. Yo creo de que aquí es algo que... Perdón, ¿no hubo nunca ninguna orden de los militares del ejército de abrir fuego contra civiles desarmados? No, en ningún momento. Imagínese usted... Es por eso lo que le digo de que tenemos que hacer una relación lógica de los hechos
Y si consideramos que los miembros de nuestro ejército utilizan armas automáticas, y en este caso ellos iban con su armamento de equipo, si hubieran disparado de manera indiscriminada en contra de 200 personas, podemos hacer una relación de cuántas personas heridas o cuántas fallecidas habrían por parte de los pobladores. Situación que realmente no existe un solo indicio que lo pudiera acreditar. ¿Fueron emboscados, procurador, los militares? Esa es la versión que refiere nuestro ministro de la Defensa, y nuestro presidente de igual forma hace referencia a que estos miembros del ejército fueron emboscados y que ellos, por evitar esa confrontación con estas personas, pudieron ser desarmados. ¿Pero estos civiles tenían armas en su poder o es por la cantidad que superaba en número a los oficiales militares? Según las ¿Cómo se logra una versiones, emboscada? según las versiones que se tiene, si eran personas que iban armadas, obviamente no solo... ¿Armadas con armas de fuego o armadas con palos, con piedras? Con armas de fuego, con armas de fuego. Con armas de fuego hay alguna evidencia, hay algunas fotografías que denotan que los cargadores de las armas que portaban nuestros soldados tenían algún tipo de daños que denotarían la probabilidad de que se utilizaron armas en contra de ellos. Pero además de esto, al parecer, también utilizaron como escudo a pobladores con niños y poniendo a niños y mujeres al frente, ¿verdad? Ay, procurador, pero es que si uno lee la prensa local, dice que eran indígenas. Entonces, obviamente, salta la duda si de verdad indígenas, enfrente de la versión oficial de que eran personas armadas, de verdad indígenas pueden someter a militares que están entrenados, que llevan armas, que tienen experiencia en el combate, no solamente de narcotraficantes, porque entiendo que esta es la avioneta que estaban persiguiendo, sino contra diferentes tipos de operativos. ¿De verdad indígenas podían someter a militares con esta experiencia, procurador? Bueno, recuérdese, independientemente de eso, era una patrulla de 9 soldados y tenían... Al parecer, según refiere la comunicación del Ministerio de la Defensa, eran más o menos 200 personas las que de alguna forma lo rodearon. O sea, y esto le digo que también no se puede descartar de que estas personas, tal y como le digo, existe evidencia que podían ir armadas. Independientemente de que sean grupos tal y como usted lo refiere, grupos indígenas, esto no los excluye de la probabilidad de estar armados. Recuerde de que, de acuerdo a reportes de inteligencia, el área en donde los soldados pretendían hacer esta interceptación de este cargamento es un área que ha sido utilizada normalmente como un corredor por parte de cárteles de la droga. Esto significa de que en muchos casos se utiliza a pobladores y se les recluta por parte de estas estructuras criminales y claro, se les genera o se les apoya con el tema de toda la logística para poder generar este tipo de control. Procurador, ¿encontraron las presuntas armas que tenían este grupo de civiles? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Tenían sus huellas o cuáles son las pruebas contra este grupo de pobladores? Esa es una situación. Recuérdese que según tengo entendido, porque los cadáveres se movieron del lugar y se recuperaron, no del lugar en donde se les dio muerte, sino que fueron movilizados. Así que la evidencia pues tendrá que todavía recolectarse. Lo que se tiene, ¿pero el Estado y es bien guatemalteco claro, hoy no tiene pruebas, no tiene evidencias? Bueno, pero recuérdese
Primero está cabalmente el tipo de heridas que presentan nuestros soldados, que refieren heridas producidas por proyectiles de alta velocidad, cabalmente de las armas que ellos mismos portaban, en primer lugar. Segundo lugar, está la misma versión que de manera cínica realiza este señor de apellido Montes, en donde él dice que los pobladores o la población en legítima defensa asesina a miembros del Ejército Nacional. ¿Pero hay espacio para legítima defensa? Tema. No, para nada. Esa es una justificación, es una simple justificación que se hace con relación a esta situación, pero la legítima defensa ahí no existe ni justifica en ningún momento el asesinato a como se dio de estos 3 miembros del ejército. Pero recordando y destacando la gravedad de los hechos para decretarse un estado de excepción como en el que están en este momento en Guatemala, me parece increíble que no exista pruebas, evidencias de esta situación. No hay nada de avances en esta investigación para deslindar responsabilidades, porque tal vez también pudo haber algún exceso de fuerza en los uniformados. Pues entonces tendría que existir también evidencia de ese exceso de fuerza, y hasta donde yo tengo conocimiento no se encuentra ninguna persona herida ni ningún fallecido de los supuestos pobladores que se dice que atacaron. Y como le digo, yo creo de que aquí también deviene un análisis lógico de la situación, en donde tenemos que considerar que si los soldados hubiesen disparado en contra de una masa de población utilizando sus armas, que son fusiles automáticos, disculpe, no fueran 1, 2 ni 3 heridos. Yo creo que sería una cantidad considerable, no solo de heridos, sino que muy probablemente de fallecidos, y pues la tragedia sería mucho mayor, ¿verdad? Procurador, ¿se puede hablar en todo caso de un estado fallido, de una tierra de nadie en esa zona? La situación es de que recuérdese de que las condiciones del terreno son complicadas. Nosotros, por las mismas limitaciones que se nos ha generado por parte en tema presupuestario, el ejército ha quedado limitado en cuanto a poderse dotar de medios para poder controlar de mejor forma la situación. Usted sabe que el crimen organizado, y en este caso el narcotráfico, tienen recursos ilimitados, y aparte de eso, ellos no se rigen por parte de la ley. Los funcionarios, los soldados, en este caso los miembros del ejército, los limita la ley en cuanto a su actuación. Por lo tanto, tienen que ser muy cuidadosos, mientras que a estos grupos no les interesa eso. Utilizan armamento sofisticado, tienen capacidad aérea para poderse movilizar. Nosotros tenemos mucha limitación en eso, y obviamente sí, de alguna forma las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad de reaccionar de manera inmediata ante este tipo de situaciones. Ahora, entiendo que esa es una medida por 30 días. ¿Se puede retomar el control del Estado en esa zona en 30 días? Bueno, recuérdese de que es un tema en donde se ha generado mucha información. Los organismos de inteligencia del Estado delimitaron la zona porque indudablemente tienen identificados objetivos en contra de los cuales habrá que accionar, y pues se tiene que accionar de una manera excepcional, y por eso la limitación a las garantías que tienden a proteger a la ciudadanía honrada. La finalidad aquí es de alguna forma poder nivelar las capacidades que tiene las fuerzas de seguridad del Estado
con las fuerzas que tienen estos delincuentes, ¿verdad? Y claro, recuérdese que el tema de presencia del Estado a nivel territorial no radica únicamente en el control de la seguridad pública, que se puede lograr mucho en 30 días. Pero obviamente nosotros necesitamos de alguna forma tener mayor cobertura si tomamos en consideración que vamos a pretender controlar de manera integral el territorio nacional. El procurador de Derechos Humanos decía que esperaba que el uso de la fuerza por parte del gobierno no sea desproporcionada y que no se convierta de ahora en adelante en una práctica cotidiana. ¿Hay confianza en las autoridades, procurador, o de verdad la situación está a este grado que el propio procurador de Derechos Humanos en Guatemala tiene estas reservas? Bueno, la misma ley establece que independientemente de que se limitan algún tipo de libertades que garantiza la Constitución, esa limitante que se genera no es de manera arbitraria ni discrecional. O sea, hay un control por parte del mismo gobierno, de la misma ley, para el ejercicio de estas acciones. Yo creo y le puedo asegurar de que en encuestas que se han realizado, el Ejército Nacional goza de confianza de la población. No se ha generado ningún tipo de exceso en el uso de la fuerza y creo que no va a pasar. Le agradezco a Jorge Luis Donado, Procurador General de Guatemala. Estaremos en contacto con usted. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. A sus órdenes. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter, la tienen en su pantalla, y de Instagram, NTN24 y @joelyramirez.journalist. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.